Bueno, no encontraba acá. ¿Qué tal, hermanas? Buenos días. Estaba con todo un lío porque hoy todos teníamos que hacer alguna cosa a la mañana y se me complicó, no me podía conectar. Me fui al fondo porque tengo una pequeña casita en el fondo, no me llegaba internet, así que me tuve que volver. Bueno, pero al fin me pude conectar. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si todas me conocen, pero seguramente a mi esposo sí, así que Mario Loero es mi esposo, así que por ese lado seguramente ahí sí ya me conoce. Me dieron un capítulo 19 de Lucas. Estamos bien, ¿no? Bueno, un poquito larga, hermanos, el capítulo. Bueno, a mí cuando me hicieron la invitación me dijeron que seguramente no me voy a poder explayar en todo, porque bueno, es imposible en un ratito a la mañana poder estudiar en profundidad este capítulo. Me aconsejaron por ahí que tome una parte, y bueno, yo lo que hice fue profundizar un poco en una parte del capítulo, y después vamos a decir 2 o 3 cositas del resto para poder en sí abarcar todo el capítulo, pero bueno, las animo a que sigan estudiando en sus casas todo el capítulo porque realmente es maravilloso. Lucas es un libro bastante largo, donde da muchos detalles de nuestro pasaje por el Señor Jesucristo por este mundo, por ahí detalles que se explaya un poco más, a diferencia de los otros 3 evangelios. Por ahí Juan es uno de los libros donde nos marca pasajes que en los otros 3 libros no están, cosas que ha pasado o que ha hecho el Señor Jesucristo, que en los otros 3 libros no están, pero bueno, son todos evangelios hermosos para poder seguir estudiando. Lo que vamos a hacer en primer lugar, vamos a leer todo el capítulo para que nos quede sí la palabra del Señor, y después vamos a dar algunos consejitos que el Señor ha puesto en mi corazón y que ojalá sea para bendición de todos ustedes. Vamos al capítulo 19 de Lucas y dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo: tú también sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti,
por cuanto eres hombre severo y que toma lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle a la que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún al que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba Los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que le habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban, ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieseis, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán en vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Versículo 45. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudiesen hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Bueno, larguito el capítulo, hermanas, ¿no? Pero muy hermoso. Por supuesto que no vamos a poder explayarnos en él porque sería imposible, sobre todo hablando de lo que tiene que ver con el versículo 28 en adelante. Es toda una profecía, todo lo que pasó el Señor Jesús, lo que hablaba sobre lo que pasaría sobre Jerusalén y todo lo que pasará todavía que nosotros no vamos a estar, ¿no es cierto? Bueno, vamos a enfocarnos primero en los primeros 10 capítulos primeros 10 versículos de este capítulo 19.
Primero quiero que me digan si me escuchan bien, si hay algo que les interrumpa o está todo bien, porque no sé, todo bien, perfecto. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de estos primeros 10 versículos. Pasaje que todos los que estamos acostumbrados a ser maestras de escuela dominical lo hemos hablado infinidades de veces con los chicos en la escuelita. Hay incluso coritos al respecto sobre este personaje, Zaqueo. Hay un corito que en la escuelita lo solemos cantar que se llama Zaqueo pequeñito era. Horrible el corito en lo que tiene que ver con las melodías, los pibes no lo pueden aprender, pero les encanta porque habla de ese hombre pequeñito y siempre lo piden y lo piden y lo piden y lo piden porque es pegadizo en lo que tiene que ver con la historia, ¿no es cierto? Bueno, Jesús y Zaqueo. El Señor Jesús en esta oportunidad estaba ya casi en sus últimos días, estamos hablando de unos días antes de llegar a Jerusalén, pasando por esta ciudad que era Jericó. No sé si ustedes se acuerdan, Jericó, también lo hablamos mucho en la escuela dominical, en aquel capítulo 6 de Josué, donde se habla justamente de esta ciudad Jericó. Esta ciudad Jericó, justamente en ese capítulo, fue maldecida. Fíjense que en el capítulo 6, cuando se toma la ciudad con las famosas trompetas, cuando Josué los espía, Josué, toda esa historia maravillosa que leemos en ese libro, en el capítulo 6 lo podemos leer porque es una cosa cortita. Yo creo que no me acuerdo bien el versículo, pero casi al final del capítulo, luego que pasa todo en aquel momento, me parece que era en el versículo 20 y pico. Sí, 26, justamente dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre sus primogénitos eché los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiste sus puertas. O sea, fue maldita esa ciudad. Fue tomada Jericó y por palabra de Josué, obviamente guiado por nuestro Jehová, nuestro Dios, dice que esa ciudad estaba maldita, maldito el que reedificara esa ciudad. ¿Qué pasó? Bueno, muchos años después, muchísimos años después, a alguien se le ocurrió reedificar esa ciudad, a pesar de que ya se conocía de esta maldición, se conocía de lo que Dios había dicho. Sin embargo, había un hombre llamado Eliel que se le ocurrió reedificar esta ciudad. Y dice que sí, en 1 Reyes capítulo 16, no me acuerdo el versículo, pero ahí dice que sí, se reedificó la ciudad, este hombre reedificó la ciudad, pero dice que para reedificar esta ciudad le costó 2 hijos. 2 hijos le costó. Lo podemos leer también para que, más que nada, para que veamos lo que es querer hacer algo que Dios dice que no, ¿no es cierto? En el versículo 30, capítulo 1 Reyes, capítulo 16, dice en el versículo 34, en aquel tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Bueno, Jericó no debía ser reedificada. Sin embargo, a alguien se le ocurrió hacerlo. ¿Y qué pasó? Tuvo que pagar un precio muy grande. 2 de sus hijos, el mayor y el menor. Miren, hermanas, apenas empecé a leer este pasaje, yo pensé esto, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros somos tercas? ¿Cuántas veces nosotros somos tosudas, como decía mi abuela? Queremos imponer cosas en nuestra vida a sabiendas de que no es la voluntad de Dios. Nosotros queremos hacer nuestra vida sin tan solo consultar a Dios. O no queremos consultarlo por las dudas, porque en el fondo sabemos que Dios no quiere eso. ¿No es cierto? Qué tosudas que somos, qué tercas que somos. A veces sabemos que no es la voluntad de Dios. Podemos dar muchos ejemplos, y yo tengo casi 50 años ya. Uno, cuando es joven se equivoca mucho, ¿no es cierto? Se equivoca mucho porque
muchas veces no pensamos en lo que Dios quiere para nuestras vidas o no nos damos cuenta de que nuestra mejor carrera cristiana va a ser consultando a Dios continuamente. Nuestra mejor carrera cristiana va a ser cumpliendo su voluntad. Muchas veces chicas, jóvenes, piensan en por ahí en emprender una carrera o emprender algo en la vida y nos gusta hacer tal cosa o cual cosa, pero no pensamos si Dios realmente quiere eso para nosotros y avanzamos en eso sin pensar lo que Dios quiere y después pagamos las consecuencias, como este hombre. Este hombre pagó una consecuencia grande, tuvo que pagar su hijo mayor y su hijo menor por hacer algo que Dios no quería. A veces pasan los años y hay muchas hermanas tristemente que se dan cuenta de que la voluntad de Dios no fue su matrimonio, ¿no es cierto? Se ponen de novio, dicen, bueno, yo quiero a este muchacho y me gusta este muchacho, y es del Señor el muchacho, ¿eh? Es del Señor, ojo, no es un inconverso ni nada, pero ¿Dios quería a este muchacho para su vida? Y nosotros decimos, y sí, y Dios quiere, y Dios quiere, y Dios nos muestra, y le muestra a las chicas que no es realmente la voluntad de Dios, porque muchas veces hay yugo desigual entre cristianos, ¿no es cierto? Son creyentes los dos, pero no son el uno para el otro, no es el que Dios puso en el camino. Y las chicas son tercas y siguen y van adelante, y después se casan, y pasa el tiempo, pasan los años, y se dan cuenta de que tienen que pagar las consecuencias porque realmente no era eso lo que Dios quería para ellas. Bueno, a veces somos así, como este hombre y él, que hizo lo que Dios no quiso y pagó su consecuencia. Pero vamos avanzando en el versículo y vamos a pensar, ¿quién era Zaqueo? ¿No es cierto? Zaqueo era un hombre, era judío Zaqueo, ¿no? Era un hombre judío, no era gentil, no era romano ni nada por el estilo, era un judío, pero era un judío que se dedicaba a hacer algunas cositas que no estaban de acuerdo a lo que la ley judía decía, ¿no es cierto? Bueno, Zaqueo en hebreo significa puro, fíjense, el nombre Zaqueo significa puro. Justamente Zaqueo no le hacía honor al nombre, ¿no es cierto? Pero bueno, yo encuentro en Zaqueo 6 características. Vamos a pensar rápidamente y nos vamos a enfocar en esta mañana en Zaqueo. 6 características que encontré de Zaqueo. Seguramente hay muchas más. Yo las pensé de esta manera, es lo que Dios puso en mi corazón y ojalá les pueda servir de bendición. En primer lugar, Zaqueo era un hombre petardista. ¿Saben lo que es un petardista? Bueno, usted va a decir, pero qué palabra, hermano. ¿Por qué te ponen esta palabra? ¿No podemos una palabra? Bueno, porque a mí me gusta hacer un poco estas cuestiones de las palabras con la primera letra para que nos quede un poco en la cabeza. Entonces, estas 6 características empiezan con la P. Entonces le tuve que buscar la palabra, porque si no, petardista es un estafador, ¿sí? Es lo que seríamos, lo que llamamos un pícaro, ¿sí? Un pícaro con la cuestión de monetaria. Era un estafador. Bueno, era un petardista, Zaqueo. Era un publicano, ¿sí? Como profesión tenía un publicano. Un publicano en esa época se encargaba de recaudar los impuestos que correspondían, ¿no? Bueno, justamente los romanos tenían personas, acuérdense que el pueblo estaba, digamos, bajo la capa romana, los romanos se encargaban de recaudar el dinero a todo el pueblo judío. Y los impuestos que existían en esa época no eran muy diferentes a los impuestos que existen en este momento, pero eran como más, ¿no es cierto? O sea, había impuestos por los que trabajaban. Yo, por ejemplo, para poder trabajar tengo que pagar mi matrícula anual, y no solo en un lado, sino en varios lados, porque trabajo en varios lugares y en cada lugar que tengo que trabajar tengo que pagar. Bueno, el que trabajaba tenía que pagar. De lo que sembraban, de lo que se cosechaba, tenían que pagar. De los animales que tenían que pagar. De las viviendas que también tenían que pagar. Nosotros hoy le llamamos impuesto inmobiliario. Bueno, ellos por tener una vivienda tenían que pagar. Por tener tierras tenían que pagar. Por todo tenían que pagar. No era un impuesto, eran miles
de impuestos, y los que más tenían, más pagaban. Bueno, a eso le teníamos que sumar que no había computadora, no había sistema, no había forma digamos, de reglamentar o de poder justificar o de poder, no había facturas, no había nada, ¿no? Entonces, estos muchachos, los publicanos, lo que hacían era cobrarles más de lo que correspondía y se quedaban con gran parte de lo que cobraban, ¿no es cierto? Bueno, imagínense que este muchacho Zaqueo no solo era publicano, sino que dice la palabra del Señor que era jefe de los publicanos. O sea, se quedaba con su parte y se quedaba con la parte que se quedaba cada publicano. O sea, era una cosa que el muchacho estaba agarrándola con palas, como decíamos nosotros. Bueno, su vida, la vida de Zaqueo, rondaba alrededor de su trabajo. Él vivía para su trabajo, porque claro, era de donde podía sacar una tajada importante. La palabra del Señor nos dice que Zaqueo era publicano, y un publicano era justamente eso, un petardista, un estafador. Por eso el pueblo judío lo miraba muy mal, porque encima que era un publicano de ellos mismos, era judío transformado, digamos, era un judío muy estafador. Traicionaba a todo su pueblo, porque le sacaba a su propio pueblo. Este era Zaqueo. Era un hombre que vivía para su trabajo, porque justamente su trabajo es donde sacaba la tajada más grande. Ahora bien, en segundo lugar, este Zaqueo era un potentado, era potentado, porque claro, gracias a todos sus años de trabajo y a todas sus estafas, había logrado ser lo que dice la palabra en el versículo, los primeros versículos del capítulo 19, era rico, era potentado, tenía muchos bienes. Entonces, ¿bien ganados? No, recontra mal ganado. No era un hombre que vivía de su trabajo honesto. Pero era rico. Dice que la palabra que en el versículo 2 nos dice que era muy rico. Seguramente tendría varios años trabajando y había varios años acumulando estas riquezas. Y claro, tanta plata tenía, más quería, y su vida pasaba por sus bienes. Su vida era sus bienes. La vida de él era acumular, acumular y acumular. Toda su vida pasaba por sus riquezas. A ver, su corazón estaba puesto evidentemente en estos bienes. Su corazón estaba puesto en sus riquezas porque para él era lo que más importaba, porque para él era lo que más le daba. Y encima no le importaba más nada. porque acumulaba y no le importaba de dónde sacaba. Traicionó a su pueblo, no le importaba que la gente hablara mal de él, porque en varios versículos bíblicos del resto de los evangelios nos dice que los publicanos no estaban bien vistos, nadie los quería, los rechazaban, incluso seguramente en ese cobre de cosas habría hasta violencia entre ellos, porque era una cosa que los judíos no daban más. Entonces, bueno, era un hombre con mucho dinero, con mucha posesión, su corazón estaba puesto en su posesión. Sin embargo, podemos decir que también era un hombre pobre, porque le estaba errando, ¿no es cierto? Tenía muchas posesiones, tenía muchas cosas, sin embargo su corazón estaba vacío. En tercer lugar, dice que era un hombre pequeño. Una de las características que tenía este Zaqueo era corto de estatura, ¿no es cierto? Era chiquito, era pequeño. A ver, en el versículo 3 nos habla de esto de que era pequeño. Era un hombre poderoso, era un hombre rico, era un hombre que tenía un trabajo exitoso, porque a raíz de su trabajo lograba grandes posesiones, visto por supuesto a la manera de Zaqueo. Era muy temido, era un hombre con bastante, digamos, postura, porque era muy temido por los demás, porque claro, veían que venía José Zaqueo y dice, este nos saca todo. Entonces era un hombre temido. Seguramente en esto, como dije antes, en estas recaudaciones había actos de violencia, porque para poder sacarle al que no tiene, la gente, obviamente el judío seguramente se pararía de frente y vaya a saber cuántas cosas pasarían. Sin embargo, había algo que Zaqueo, a pesar de su riqueza, de su poder, de todo lo que tenía, no podía modificar. Era su estatura, era chiquito.
por más que tenga plata, por más que tenga poder, por más que tenga lo que la estatura era la misma, ¿no es cierto? Había algo que no podías modificar porque era una característica propia de él. Por más que tacos no creo que existieran en ese momento y si lo existiera iba a quedar mal, así que no podía modificar su estatura. Ahora bien, a pesar de tener esta característica, voy a pasar a la siguiente característica. Era un hombre perspicaz. En cuarto lugar, era un hombre perspicaz. Era petardista, en primer lugar. Era potentado, en segundo lugar. Era pequeño, en tercer lugar, pero era perspicaz. Perspicaz significa inteligente. El tipo tenía que lograr algo y como sea lo iba a hacer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hizo? Tenía un objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Hablaban tanto del Señor Jesús porque el Señor Jesús en ese momento ya era un hombre famoso, ¿no es cierto? Era un hombre que tenía, digamos, un pueblo, todo un pueblo atrás. Lo seguían porque el Señor les daba de comer y todo lo que sea, ¿no? No vamos a hablar que el pueblo judío estaba chocho con nuestro Señor Jesucristo, no. Lo seguían porque sacaban tajadas de él, le curaban los ciegos, le curaba a la gente, lo sentaba en el monte y les daba de comer, o sea, y el Señor sabía eso, pero bueno, él tenía que cumplir su ministerio, ¿no es cierto? Entonces, había una multitud, entonces Zaqueo dijo, ¿quién es este que lo siguen tanta gente? Escuché de milagro, le interesó el tema, entonces él dijo, bueno, tengo que ver a este hombre, pero claro, tenía un pequeño problemita, su pequeñez, no podía. Entonces él dijo, bueno, algo tengo que hacer, porque si pasa el Señor Jesús y no lo logro ver, va a pasar y soné. Si no agarro esta oportunidad, chao. Entonces tuvo que ingeniárselas para poder cumplir su objetivo. A ver, ¿qué es lo que hizo? Dice que había un árbol sicómoro. Ustedes saben que el árbol sicómoro son unos árboles que llegan a tener unas alturas terribles, ¿no es cierto? Dicen los que saben que tienen unos hasta 20 metros pueden llegar y unas copas de hasta 6 metros, un árbol gigante. Un árbol que justamente, ¿quién lo hizo? Nuestro Dios. La creación misma es Dios, la hizo toda Dios. Entonces, un árbol puesto ahí dice que este Zaqueo, ¿qué fue lo que hizo? Fue al árbol y subió. En definitiva, utilizó algo que Dios mismo lo puso, ¿no es cierto? Pero logró su objetivo. Pudo lograr lo que quiso. Subió a este árbol y pudo ver a nuestro Dios, al Señor. O sea que era un hombre perspicaz. Se fijó, buscó, trató de ver con la cosa como venía y logró su objetivo, ver al Señor. En quinto lugar, dice que, claro, era un hombre rico, poderoso, todo lo que vimos antes. Era pequeño, pero era inteligente, podía hacer varias cosas. Sin embargo, la verdad que Zaqueo era un hombre perdido. Era un hombre perdido, era un hombre pecador. Era un hombre perdido y pecador. ¿Por qué? Por todo lo que dijimos antes. Realmente la vida de Zaqueo era un desastre. Había traicionado a su pueblo, no le importaba sacarle al pobre, solamente miraba para sí mismo. Lo único que le interesaba era poder seguir teniendo esa profesión de publicano para poder seguir sacando el plata a la gente y seguir acumulando riquezas en su vida. Era un hombre, realmente estaba perdido en lo que diríamos hoy en el mundo. Muy, muy mal. Se enriquecía, y él, la verdad que hasta ese momento no se daba cuenta que era un hombre perdido y pecador. No se daba cuenta. Pero eso era lo que era su vida. Un gran desastre. Un pecador completamente perdido que no tenía en cuenta a Dios absolutamente para nada. Ni en sus decisiones, ni en nada de lo que hacía. Porque lo único que le interesaba era todo para sí mismo. Entonces, llegamos a la última característica de Zaqueo. Era un hombre pesaroso. ¿Sabes lo que es pesaroso? Me costó esta me costó. Finalmente vemos en Zaqueo que fue un hombre arrepentido.
Pesaroso es una persona que se arrepiente. Era un hombre arrepentido. Dice el versículo 6, dice que el versículo 6 nos dice así: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Después que Jesús le habló, Jesús le dijo que tenía que ir ese día a su casa. ¿Qué hizo Zaqueo? Inmediatamente descendió. Se olvidó de sus riquezas, se olvidó de su poder, se olvidó de su estatura, se olvidó de todo. Vio al Señor Jesús, Dios mío, qué cambio, ¿no? Se arrepintió. ¿Por qué en los versículos siguientes nos dice, pero Señor, si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado? Fíjense que el versículo 8 dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¡Qué arrepentimiento!, ¿no? ¡Qué arrepentimiento! Zaqueo se enfrentó al Señor Jesús y no pudo hacer nada. No pudo hacer nada, hermanas. Inmediatamente se arrepintió y cambió. Hermanas, son 6 características de Zaqueo que a mí realmente me llegaron mucho. Cada vez que leía, miren que he dado pasajes, he dado clases, tengo casi 50 años. Desde los 15 años que soy maestra de la escuela dominical, casi ininterrumpidamente. No tiene nombre ni número la cantidad de veces que hablé de Jesús y Zaqueo a los niños. Pero cada vez que leo el pasaje, me encuentro con algo diferente. Dios me habla mucho a través de este pasaje. Y uno dice, pero Jesús y Zaqueo, ¿cuánto nos puede hablar el Señor con este pasaje? Muchas veces en nuestra vida, hermanas, muchas veces somos como Zaqueo. Somos publicanas. Somos publicanas. ¿Pero qué quiero decir con que somos publicanas? Zaqueo vivía alrededor de su trabajo. Su vida era ser publicano. Y no tenía en cuenta más nada. Nada tenía en cuenta a Dios, para nada. Muchas veces, hermanas, nosotras nos encerramos en nuestros trabajos y tan solamente vivimos para nuestro trabajo porque le encontramos excusa por donde lo querramos ver. Y no, yo trabajo y trabajo y trabajo porque tengo que mantener a mi familia. No, y yo trabajo y tengo que trabajar y tengo que trabajar porque tengo que comprarme cosas porque nuestros hijos necesitan. Y yo trabajo y tengo que trabajar hasta los domingos tengo que trabajar, porque si no trabajo no se puede. Hoy estamos en un día, el país, la corrupción, la economía, la pandemia y la qué sé yo. ¿Cuántas cosas, cuántas excusas ponemos para poner el trabajo en nuestro primer lugar? Hoy en día llegamos a decir, el trabajo o la iglesia, el trabajo por la familia, el trabajo y el trabajo y el trabajo. Y la realidad es que nos gusta el trabajo. Y muchas veces nos gusta más el trabajo que la obra de Dios. Es así. Entonces, somos como Zaqueo, somos publicanos. Nos dedicamos y puramente nuestra vida pasa por el trabajo. Miren, ustedes saben cuál es mi profesión. Y mi profesión es complicada, hoy en día es muy complicado, ¿no? No me gusta poner ponerme a mí como ejemplo porque yo fallo muchas veces en esto. Pero bueno, yo soy médica y la verdad que mi trabajo hoy en día está difícil, ¿no? Está difícil porque no por la exposición y por todo eso, no. Está difícil porque a mí se me aumentó mucho el trabajo. Se aumentó mucho porque hoy en día estoy trabajando mucho más y me requiere más tiempo por todo esto de todos los cuidados que tenemos que tener, todas las veces que me tengo que cambiar en el día, las veces que me tengo que lavar, las veces que me tengo que purificar, porque diría, tengo que llegar a mi casa y armar toda una cuestión para poder sacarme todo lo que vengo del hospital. O sea, me lleva tiempo, hoy me lleva tiempo el trabajo. Lo que yo veía en el trabajo, en un consultorio, lo que yo veía 10 bebés en un determinado tiempo, esos 10 bebés me llevan el doble de tiempo por todo lo que me tengo que cambiar. Entonces, el trabajo me lleva tiempo. Pero hermanas, mi vida no es el trabajo. O sea, el trabajo es una herramienta que Dios me dio para utilizarlo en su obra, más que nada, ¿no? Para que
para vivir y acumular como hacía Zaqueo. Muchas veces nuestra vida pasa por el trabajo y no debe ser así. Nuestra vida no debe pasar por nuestro trabajo. Nuestro trabajo es una herramienta que Dios nos dio y gracias a Dios y gloria a Dios porque lo tenemos, pero debemos utilizarlo bien para su obra. Muchas veces no solo somos publicanas como Zaqueo, ¿no es cierto? Sino que somos potentadas, ¿sí? Zaqueo acumulaba riquezas. Lo que tenía lo acumulaba para sí mismo, ¿no es cierto? No tenía en cuenta a los demás, no le importaba a los demás, su pueblo, sus compañeros judíos, su misma raíz no les interesaba, no le interesaba para nada. Él acumulaba y acumulaba y acumulaba, pero para sí mismo, para sí mismo. Hermanas, muchas veces nosotros tenemos esta postura, tristemente lo digo, porque lo vemos a veces en la iglesia. Acumulamos y acumulamos y acumulamos. Y no tenemos en cuenta muchos pasajes bíblicos que vemos en donde nosotros debemos dar, ¿no es cierto? A veces acumulamos para nosotros mismos. Y qué triste que es esto, ¿no? Porque yo estoy hablando ya, hermanas, estoy hablando de posesiones, de posesiones. Muchas veces acumulamos posesiones para nosotros mismos. Fíjense que incluso podemos leer en 1 Timoteo, si quiere vamos a 1 Timoteo capítulo 5. Podemos leer en 1 Timoteo capítulo 5, y si leemos en el versículo 8, dice así: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Palabra difícil, ¿no? Qué difícil que es leer esto. Fíjense que los mismos del pueblo, los mismos discípulos, el Señor le decía, dura palabra nos dices, o sea, palabra difícil, muy difícil. Sin embargo, eso es lo que el Señor nos dice, esto es lo que la Biblia nos manda. La Biblia en otros pasajes nos dice es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. No solamente está hablando de lo material, ¿no? Pero sí, nos estamos enfocando en este caso en lo material. Muchas veces la palabra del Señor nos manda a no desatender las viudas, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y qué pasa en nuestras iglesias? ¿Qué está pasando? ¿Realmente nos estamos ocupando de este tema? Estamos hablando de lo económico, hermana, ¿eh? No evadamos la cuestión. A veces acumulamos para nuestras arcas y no nos damos cuenta que todo lo que tenemos no es nuestro, sino es del Señor. Y si lo tenemos es porque Él nos permite tener. Entonces eso que tenemos que dar. Hermana, no estamos hablando de desparramar todo y dejar nosotros quedarnos sin nada, descuidar a nuestras familias por dar, no, porque el Señor también nos manda a tener un orden y un equilibrio, ¿no es cierto? Dios es un Dios de orden, entonces no vamos a descuidar a nuestra familia por dar, total, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si algo tenemos es del Señor y para ponerlo en su obra. Entonces, si el Señor nos dio un vehículo, tenemos que ponerlo en su obra. Si el Señor nos da con qué alimentarnos y sabemos que podemos alimentarnos y nos sobra para alimentar a los demás, tenemos que también ponerlo en su obra. Hoy en día están pasando muchos hermanos en nuestras iglesias problemas económicos graves. Hay hermanos que no pueden trabajar, hay hermanos que se quedaron sin trabajo. Entonces, es nuestro deber cumplir con esos hermanos, porque si Dios nos dio a nosotros, nosotros tenemos que dar. Bueno, Zaqueo no era así. Zaqueo era un potentado que se quedaba para él. Que no seamos así nosotras, hermanas. Si Dios nos dio algo, pongámoslo en la obra de Dios. Y no descuidemos estas cosas, pequeñas cositas que el Señor nos pone. A los hermanos de la fe, dice la palabra, que tenemos que atenderlos. Lo hemos leído recién y muchas veces no nos damos cuenta de esto. No estamos pensando en esto, pensamos en nosotros y no pensamos en ellos. Ahora bien, otras veces también somos pequeñas. Somos pequeñas. O pensamos que somos pequeñas, ¿no? Pensamos que no somos nada.
Ahora quiero hablarle a estas hermanas que por ahí están en la iglesia, están en la obra de Dios y dice, yo no soy nada. ¿Qué puedo hacer yo? Si yo no puedo caminar, ¿qué puedo hacer yo? Si yo no sé hablar, ¿qué puedo hacer yo? Si yo no tengo plata. Tantas cosas podemos hacer, hermanos, en la obra de Dios, tantas cosas. Dios miró a un pequeño. El Señor Jesús se fijó en un pequeño. ¿Y qué pequeño? Semejante pecador. Sin embargo, Dios puso su mirada en este hombre, porque Dios obviamente conoce todas las cosas y sabía el corazón que iba a tener Zaqueo. Dios se fijó en un pequeño. Hermanas, nada es pequeño en la obra de Dios, nada es pequeño. Todo lo que Dios mira es porque va a ser grande. Todo lo que Dios mira es porque va a ser grande. La obra que pueda hacer una persona pequeña va a ser muy grande. Dios mira a los pequeños. Dios mira a aquella hermanita que no puede caminar y que está postrada en una cama, pero ve la oración de esa hermana. Ve el corazón de esa hermana. Mire, hermanos, yo tengo una hermana que me emociono al hablar de ella porque es una hermana que no camina casi. Nuestra hermana Faustina. ¿Qué cosas aprendí de esta hermana Faustina? Perdonen que me ponga así, pero esta hermana apenas puede entrar en la iglesia con 2 bastones y una silla de ruedas. Apenas. No saben lo que llora esta hermana por no poder. Ahora nosotros empezamos la cena en la iglesia. No puede ir a la hermana a la iglesia y nosotros le vamos a llevar la cena a su casa. Porque esta hermana es valiosísima. No camina, apenas puede agarrar una taza porque tiene todos los dedos doblados, tiene artritis reumatoidea. Sin embargo, es una hermana que ora por mí, ora por mi familia. ¿Saben lo que hizo la otra vez esta hermana? Y yo digo, no puede hacer esto esta hermana. Me entregó un sobre con dinero la otra vez. Y hermano, yo tengo mi trabajo y gracias al Señor a mí no me hace faltar nada. Y esta hermana es una hermana jubilada. Y yo le digo, no, Faustina, esto no tiene que hacer. Me dice, ¿sabes lo que me dijo esta hermana? Me hizo Roxana, no me desprecies lo que Dios puso en mi corazón para vos. Porque yo sé que Dios me lo puso, porque algo tiene para vos. Tenés que hacer algo con esto, no sé qué es, solo Dios lo sabe. ¿Saben cómo me emocioné, hermana? No por el dinero que me dio, que no era poco, créanme que no era poco. Me emocioné porque la hermana estaba pensando en mí. Esa hermana estuvo 1 mes pensando en lo que yo tenía que hacer en la obra de Dios. Entonces, nada de lo que podemos, lávalo bien, desinfectalo y comer. Es pequeño. Nadie, hermanos. Lávalo, mi amor. La obra de Dios es una obra grande. Y lo que Dios pone en el corazón de aquellos hermanos que piensan que no son nada, no piensen así, porque lo pequeño Dios lo transforma en grande. Nadie es nada en la obra del Señor, porque todos tenemos dones, aunque sea uno, dice la palabra, y ese don es el que tenemos que ejercitar. Algunas veces, no somos perspicaces como Zaqueo. Zaqueo fue perspicaz. Tenía un objetivo, el objetivo era ver a Jesús. Se las ingenió para poder cumplir su objetivo. Fue inteligente a la hora de lograr el objetivo. Buscó algo, quería ver a Jesús, utilizó un árbol para poder lograrlo y lo hizo. Hermanos, nosotros somos instrumentos de Dios. Somos instrumentos de Dios. Tenemos que lograr el objetivo que Dios tiene para nosotros. Fíjense lo que dice el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Somos instrumentos y Dios tiene un propósito con cada una de nosotras. Cada una tiene algo para darle a Dios. Y a veces pensamos que no tenemos armas, ¿no? Pero ¿yo qué puedo hacer si no tengo nada? No tengo auto, no tengo esto, no tengo el otro, no tengo el otro. Pensamos, como dije antes, que somos pequeñas. Sin embargo, las armas nos da Dios. Dios nos da los instrumentos.
A Saqueo le dio el árbol, tomá, Saqueo, ahí tenés, subí, tenés 20 metros para subir. Ingeniátela, subí, ahí tenés, y vas a ver a Jesús. Bueno, Dios nos da las armas, hermanas. Lo que pasa es que nosotros a veces no las encontramos. Primeramente tenemos la gran arma acá y no la buscamos. A veces tenemos que dar un consejo, tenemos que consolar a alguien, tenemos que exhortar a alguien, tenemos que dar una palabra a alguien, no sabemos qué hacer. ¿Qué le digo a este hermano? Decimos nosotros. Y acá tenemos instrumentos. Úsalo. O sea, un instrumento mayor que la oración. A veces decimos, ay, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con aquello? Tengo este problema en la iglesia, ¿qué pasa? Y la oración, hermana, oremos a Dios. Él nos va a dar la salida, la respuesta. Bueno, Saqueo era inteligente. Seamos inteligentes. Utilicemos todo lo que Dios nos da para poder trabajar en su obra, que seguramente lo vamos a lograr si hacemos lo que corresponde, porque para eso tenemos la instrucción del Señor. Lo que pasa es que muchas veces no somos inteligentes en ir a buscar eso. Vamos a buscar lo que nosotros queremos, ¿sí? Y ahí es cuando fallamos. Ahora bien, ya para ir terminando con esta parte y después voy a decir dos cositas más nada más. No solamente era perspicaz, sino que era pesaroso. Antes quiero hablar nos falta un punto, que era el quinto punto, que era un perdido, ¿no? Dijimos que era un perdido, era un pecador, un perdido. Acá solamente voy a decir una cosita. Por ahí hay alguien en esta mañana que no tiene al Señor, ¿no es cierto? Y se piensa, bueno, yo no puedo alcanzar a Jesús porque realmente no soy nada, soy muy pecadora. He andado por tantas cosas. ¿Qué se va a fijar Dios en mí? Bueno, si es esta tu condición, el Señor Jesucristo justamente vino en el último versículo que leímos en el versículo 10, vino a buscar a los que se había perdido, vino a buscar a enfermos, no vino a buscar a sanos. Nosotras, todas las que hemos recibido a Cristo alguna vez, somos pecadoras, lo hemos sido, lo somos y lo seremos, porque el pecado está en nosotros. Sin embargo, tenemos esa gran misericordia de Dios de poder aceptarlo en el corazón, arrepintiéndonos y así poder alcanzar la vida eterna. Entonces, ¿sos pecador? Qué bueno que sos pecador, porque Dios vino a buscarte a vos, justamente, al pecador. No vino a buscar a justos porque encima no hay. Vino a buscar al pecador. Entonces, si sos pecador, si sos pecadora, gloria a Dios, ¿por qué? ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios vino a buscarte a vos, como fue a buscar a Saqueo. Lo que tenés que hacer es lo que hizo Saqueo en la última característica. Se arrepintió. Se arrepintió. Dice que fue pesaroso. Se arrepintió. Recibió a Cristo. Se bajó y lo fue a buscar. Recibió a Cristo, se arrepintió. Pero no solo eso, sino que dio un vuelco, porque dice que si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y la mitad de mis bienes le doy a los pobres. Hermanas, qué cambio en Saqueo, ¿no? Fue realmente pesaroso. Y en este punto quiero hablarlos a nosotras, las cristianas. En nuestra vida cristiana, hermanas, muchas veces decimos ser pesarosas. Ah, me arrepiento de lo que hice. Sí, la verdad que hablé mal de un hermano. Estoy arrepentida. No debo hablar mal de los hermanos porque la palabra del Señor me dice de que no debo criticar a los hermanos, que no debo ser calumniadora, que no debo ser todo eso. Entonces yo realmente me arrepiento de ser una calumniadora o de haber hablado de mal de un hermano o de pensar mal de un hermano. Estoy arrepentida, hermano anciano, estoy arrepentida. Le voy y le pido, perdóname por lo que dije, realmente no debía ser así, estoy arrepentida. Pero nos olvidamos de lo que hizo Saqueo. La mitad de sus bienes dio a los pobres y lo que defraudó lo devolvió cuadruplicado. ¿Qué significa esto, hermanas? Que muchas veces nos arrepentimos por el qué dirán los demás. Que muchas veces nos arrepentimos porque la palabra del Señor dice que me tengo que arrepentir, entonces de boca nos arrepentimos, pero de corazón no hacemos como Saqueo.
Y es muy triste eso. Es muy triste. Porque seguimos nuestra vida cristiana pensando de que estamos arrepentidas, pero el verdadero arrepentimiento es el de Zaqueo. Cambiar completamente nuestra actitud y nuestro corazón y nuestro pensamiento. El arrepentimiento es un cambio, un vuelco de pensamiento sobre lo que pensábamos, lo que sentíamos y hacer todo lo contrario. Bueno, muchas veces en nuestra vida cristiana no hacemos esto. De oídas nos arrepentimos, como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Bueno, si lo aplicamos por este lado, nos arrepentimos, pero de boquita, pero de corazón muchas veces no. Ojalá que no seamos así, sino que seamos como Zaqueo. Nuestro arrepentimiento sea realmente el vuelco que debe hacer en nuestra vida, el vuelco que debemos hacer en nuestra vida. Y con esto termino lo de Zaqueo y voy a decir dos cositas, porque después habla el pasaje habla de los talentos, de las 10 minas. Y nosotros acá podríamos hablar un poco, aplicar lo que hablamos de Zaqueo. Dios nos da talentos, ¿no es cierto? Dios nos da talentos. En el versículo 11 en adelante. Dios nos da talentos. O sea, Dios nos da una obra para que nosotros la administremos. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esa obra? ¿La duplicamos o la escondemos? Tenemos nuestra vida cristiana. Dios nos dice, bueno, tomá, ¿qué haces con tu vida cristiana? Das un testimonio, traes a otros a la obra, conquistás almas, traes al prójimo, administrás todo lo que yo te doy en la obra de Dios y lo multiplicás y lo duplicás, o te quedás con, yo soy salva, total, mañana voy al cielo y listo, ya está, el Señor ya me salvó. Ojalá que el Señor pueda decir de nosotros, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sí? ¿Qué hacemos con lo que Dios puso en nuestras manos? ¿Qué hacemos con eso? Como Zaqueo, devolvemos cuadruplicado, multiplicamos lo que Dios nos da, nos quedamos con que somos salvas y listo, total, al cielo voy a ir igual. Qué triste, hermanos que piensan de esa manera, ¿no? Que no les importa el testimonio, que no les importa crecer en la obra de Dios, que no les importa ganar almas para Cristo. Total, yo ya soy salvo. Ojalá que todo lo que Dios ponga en nuestra mano nosotros lo podamos multiplicar. Y con respecto a lo que habla después de la entrada triunfal en Jerusalén, voy a decir dos cositas nada más para ir terminando, porque ya me pasé de más con el tiempo y les pido perdón por el tiempo que les robé, hermanas. El Señor Jesucristo entra, fíjense que estos eran los últimos días del Señor, ¿no? Pasó por Jericó y ya después subió a Jerusalén. Y justamente entra en Jerusalén, como todos conocemos la historia, montado en un pollino, como dice la palabra. A ver, aproximadamente en el libro de Juan, en el capítulo 12, nos dice que, los leo para que no sea yo, dice que, capítulo 12, dice, versículo 1, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto y el que había resucitado. Bueno, 6 días antes, el Señor Jesús, antes de la Pascua, ya andaba cerca de Jerusalén. Y fíjense que en Levítico, en todos los, no vamos a ir a los pasajes porque ya no podemos, pero 5 días antes de la Pascua era cuando se presentaban los corderos, ¿no es cierto? 5 días antes se presentaban, venía el muchacho judío, bueno, acá el sacerdote, acá tenemos el corderito, fíjense cómo está. El Señor 6 días ya estaba, y el día 5, ahí nos da la pauta de que el día 5 el Cordero de Dios entró a Jerusalén, ¿sí? El Señor era el Cordero. Bueno, 5 días antes se presentaban los corderos. El día 5 justamente fue cuando el Cordero de Dios entró en Jerusalén. ¿Y qué pasaba? Venía el judío con su corderito y se lo presentaba al sacerdote. Entonces, ¿dónde se hacía esta presentación? En el templo. La presentación del cordero se hacía en el templo.
entraba el corderito al sacerdote y el sacerdote era el único que miraba el cordero, ¿no? No había otro. Entonces, a ver, ¿sí? Está perfecto. Muy bien, este cordero es aceptable, podemos hacer el sacrificio. Ahora, hermana, esto no era lo que estaba pasando en los tiempos de Jesús. Venía el judío con el corderito, se lo presentaba al sacerdote, y el sacerdote, ¿qué decía? Miraba el corderito, a ver, no, este corderito tiene una patita que tiene una rayita, no puede, es impuro. Pero si vos querés, en vez de presentar este corderito, yo te voy a dar este corderito. Este corderito está joya, no tiene un defecto, pero sale tanto. Si vos querés, te soluciono el problema enseguida. Te doy el corderito, pero vos me tenés que dar el precio del corderito. Entonces el judío, ¿qué hacía? Tenía tantos pecados que dice, no, como sea, voy a pagar el corderito. Dame mi corderito feo, dame tu corderito lindo y toma la plata. Bueno, eso pasaba en tiempos del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús sabía. Y esa fue la razón por la cual en el versículo 45 entró al templo y el Señor rebanó con todo, ¿no es cierto? Dice que entrando, dice, comenzó a echar fuera todos los que vendían y compraban en él. Era un negocio el templo, un negocio. Y dice que, dice el Señor, dice, mi casa es casa de oración, no cueva de ladrones. Hoy en día, a veces, hay interpretaciones, ¿no es cierto? Y muchas iglesias interpretan que, bueno, si yo vendo un pan para recaudar para el campamento, o si yo vendo un cosa, ya estamos hablando de cueva de ladrones. No era eso el espíritu, hermana. Acá no estábamos hablando de sacerdotes que recaudaban dinero para dar a los pobres, ¿no? O de sacerdotes que recaudaban dinero para la obra de los judíos del templo, para engrandecer el templo, no. Había sacerdotes corruptos que utilizaban la obra, utilizaban todo lo que tenía que ver con Dios, utilizaban la casa de Dios para sus propios beneficios. Terrible. Cosa que hoy en día también está pasando en muchas de estas iglesias que se están viendo, ¿no es cierto? Que, bueno, desastres que se están viendo y que muchas veces, tristemente, nuestros hermanos o nuestras hermanas, a veces hasta nos detenemos en ver alguno de esos programas con estas personas que recaudan dinero para sí mismos. Bueno, hermanas, hasta esto era una cosita que más o menos quería decir de lo último, porque bueno, es imposible, es muy largo el capítulo, pero quedémonos con esto, Seamos como Zaqueo, seamos personas arrepentidas, seamos personas que utilicemos esos talentos que Dios nos dio para multiplicarlos, seamos hermanas que realmente no pensemos que seamos pequeñas, sino que sepamos que somos pequeños, pero que eso pequeño Dios lo hace grande. Dios lo hace grande si nos ponemos en sus manos. No seamos personas que acumulemos para nosotros mismos, sino que todo lo que el Señor nos da, podamos darlo a otros. Y también seamos no tosudos, no seamos tercas, como aquel que reedificó la ciudad de Jericó. Si nosotros sabemos que no es la voluntad de Dios, no nos emprendamos en algo que sabemos que vamos directamente al fracaso. Que el Señor les bendiga mucho.